Pasemos ahora, Carlos, al tema de la localía. La ventaja que en las series de NBA tiene el equipo la pueden perder si el equipo visitante en casa, recuperar si después de perder ese partido ganan 2 victorias en casa. Del contrario, como entrando y saliendo en estas series. Pero quería hablar más bien de los componentes de la localía. Una vez tienes esa ventaja, ¿en qué consiste esa ventaja? Y en mi opinión hay 2 ventajas importantes. Una, el arbitraje. Un arbitraje que va a ser influenciado sin lugar a dudas por la presión de una cancha gritando y picante, tratando de apoyar a los suyos. Y eso sigue siendo un factor importante. Estadísticamente lo han estudiado y hay los cobros que favorecen al equipo local o no cobros que favorecen al equipo local. Es mínima la diferencia. La NBA obviamente trata de eliminarla, pero también lo vemos quizás en el índice de faltas personales cobradas por partido. Para el equipo de Phoenix pueden apreciar como el número aumentó tremendamente y el número de tiros libres que ellos intentaron a raíz de las faltas de Milwaukee. En el caso de Milwaukee, unido con ellos, pero la cantidad de tiros libres aumentó vertiginosamente entre los primeros 2 y el promedio de los primeros 2 y el segundo. Ahí se nota un poquito la diferencia. El otro, Carlos, para mí es algo mucho más difícil de medir, y es el hecho de que cuando tú estás en tu cancha, te has pasado toda la temporada lanzando y tienes la misma cancha, la familiaridad con la visión de cancha, con los tableros, con los aros, con los puntos en la cancha en que tú conoces también, con los ojos cerrados, con la profundidad donde está el público detrás de ti, con todo el ambiente, la luminotecnia, es tu cancha local, la conoces mejor que el rival, y eso es difícil medirlo, pero lo estás viendo también en estos partidos. ¿Se me quedó algún factor importante en este caso? Bueno, volviendo a la presión que pone el público, mencionaste que eso puede influir en cómo cobran los árbitros, pero también influye en el ánimo del equipo local. Yo creo que el equipo visitante, con algunas excepciones, no se va a milanar porque esté en territorio hostil, porque ya están acostumbrados a ello. A veces hay jugadores más novatos o con menos experiencia que a lo mejor el escenario les pega y los ves que pueden anotar 12 o 14 puntos en casa y no anotan ni un punto cuando van de visitante. Eso ocurre de vez en cuando, pero para mí el factor más importante del público es que AUPA levanta a su propio equipo. O sea, el ánimo de un equipo de box en Milwaukee es distinto al que tienen cuando tienen que jugar en Phoenix y viceversa. Yo creo que esos son los 3 factores que mencionaste. La presión sobre el arbitraje, obviamente el hecho de que al estar en casa estás en tu entorno y posiblemente y casi seguramente vas a lanzar mejor, y el hecho de que ese respaldo levanta anímicamente al local. Hay un temita de arbitraje que quisiera insertar acá, Carlos, y es que este grupo de árbitros que desembocan en estas finales son árbitros que fueron evaluados bajo condiciones pandémicas generalmente, donde no había público y donde quizás se empezó a diferenciar al árbitro veterano que no ha sido el árbitro que ha tenido los papeles protagónicos en estas finales. Por ejemplo, Scott Foster, el árbitro principal del tercer partido, normalmente era el árbitro principal del primer partido de finales en los últimos años. Inclusive le daban el cuarto y si había un séptimo partido, el séptimo. De repente aparecen otros nombres y son árbitros de menos experiencia porque creo que sus calificaciones así lo meritaron en un año sin público en canchas, ¿no? Por lo tanto, vimos en el primer partido a Pat Frere y a Josh Tyven debutar como árbitros de finales en el primer partido de la serie, donde normalmente colocas, francamente, a tu mejor grupo de árbitros. Y quizás lo que esté pasando ahora es que estamos viendo que la dinámica cambió, que ahora hay público, que quizás ese árbitro veterano que por alguna razón lo colocaban en los partidos principales era por algo, porque se habían acostumbrado a ser árbitros y sus calificaciones reflejaban público, casas llenas. Y me pregunto si hay pequeño doblez en esta temporada tan inusual, Carlos. Bueno, tú sabes que traes un punto muy bueno a colación con el hecho de cuándo te evaluaron y dónde y cuál es el escenario en el que estás en este momento. O sea, son escenarios totalmente distintos. Lo cierto es que para mi gusto es excelente que la NBA se deje llevar por alguna estadística durante la temporada de cobros bien llevados o la ausencia de cobros cuando no se debió haber cobrado y de esa forma calificar los árbitros. O sea, no solamente es la experiencia, sino en muchas ocasiones es la ejecutoria. Eso
te debe abrir puertas para tener mejores asignaciones más adelante y qué mejor asignación que estar en finales. Pero no hay duda de que lo que mencionas es muy, muy cierto y que puede influir mucho. El hecho de que tú hayas tenido una gran estadística sin presión, porque los estadios estaban vacíos, o con menos presión, porque siempre está la presión de cobrar y de cobrar bien, contra ahora que tienes al público encima de ti tratando de influenciar cada cobro a favor del equipo local. Bueno, vamos a repasar un par de números para entender también los sutiles efectos de la localía en un equipo. Como el equipo de Phoenix. Phoenix es un equipo comandado por Chris Paul, un equipo bien dirigido por Monty Williamson. Estos son los partidos en toda esta temporada donde cometieron pérdidas. Los 5 partidos en los cuales cometieron menos pérdidas fueron en Phoenix Suns Arena, en su casa. Esa fue la estadística que definió a un equipo de Phoenix que ganó muchos partidos fuera de casa. Es el equipo que ha ganado más fuera de casa. Pero si hay una estadística que verdaderamente refuerza el impacto de la localía, es que este equipo no comete errores. Quizás en la bulla de un estadio contrario y un poquito estar perdido en este nuevo estadio, cometan más pérdidas. En el caso del equipo de Milwaukee, Carlos, vamos a buscar la eficiencia neta como el índice de localía. Noten que en los partidos donde tuvieron la mayor diferencia entre puntos anotados y puntos permitidos por 100 posesiones, o sea, sus triunfos más dominantes de la postemporada de este año, en los 5 casos jugaron en su casa, incluyendo el tercer partido, que está cuarto en esta lista, donde ganaron por 20 puntos al equipo de Phoenix, y por eso pueden ver eso. Y por último, quisiera ver la cantidad de intentos de tiro libre, volviendo al factor arbitraje y lo que podría hacer eso como influencia de un equipo. En el caso de Milwaukee, los 4 partidos donde tuvieron mayor cantidad de intentos de tiro libre, o sea, recibieron el mayor beneficio de la duda, si lo quieren poner de esa manera, del arbitraje, los 4 partidos en esta postemporada, todos ellos en casa. Así que son interesantes estadísticas, no son científicas, pero sí presentan pequeños aspectos de dónde podría la localía empezar a pesar.